Me pidió raide al amanecer, pero su ropa aún goteó bajo una lluvia que nunca cayó la neblina en la carretera nacional. 47 no era solo humedad fría, era un velo que distorsionaba la realidad, un manto gris y pesado que ahogaba el sonido y el color. El detective Ricardo Fuentes, un hombre cuya mente operaba con la precisión brutal de un bisturí, odiaba conducir bajo ese espeso aliento de la sierra, especialmente después de una jornada estéril en la ciudad. Regresaba a la capital, resignado a la monotonía de los casos administrativos, cuando el trayecto se rompió con una disonancia visual imposible de ignorar. A 20 kilómetros de cualquier señal de civilización, sus faros de xenón, luchando por penetrar la cortina lechosa, iluminaron un objeto oscuro y angulado sobre el arcén de grava. Era una motocicleta deportiva, tumbada de lado, su chasis plateado rasgado contra el asfalto. Las luces traseras, parpadeando con la intermitencia desesperada de un corazón moribundo, ofrecían la única señal de vida en la escena. Fuentes detuvo su vehículo de inmediato. En aquella zona aislada, un accidente era sinónimo de algo más que un simple error del conductor. Salió del coche y el silencio de la montaña lo envolvió, roto únicamente por el siseo bajo y constante de la niebla. El aire olía a aceite quemado, a humedad de bosque y sutilmente a sangre fresca. Al acercarse a la máquina, notó la ausencia de marcas de frenado erráticas. El deslizamiento había sido limpio, casi demasiado calculado. El daño en el vehículo no justificaba la fatalidad, pero la presencia del cuerpo sí. El hombre yacía boca arriba, a unos pasos de la moto, con el equipo de motociclista negro empapado por el rocío. Su casco, un fragmento destrozado de fibra de carbono, reposaba cerca, lo que permitía ver su rostro pálido y joven. La posición del cuerpo, con el cuello girado en un ángulo antinatural y un extenso charco carmesí que se oscurecía rápidamente bajo su cabeza, sugería una violencia extrema. Fuentes no necesitó más que un vistazo para clasificarlo. Homicidio disimulado como accidente. Alguien había garantizado la muerte después de la caída. La experiencia le gritó que llamara a forense y acordonara la escena. Sin embargo, mientras su mano se extendía hacia el comunicador, la escena se torció, desafiando la lógica forense y la realidad inmediata. El cuerpo, tan claramente destinado al informe de defunción, emitió un sonido, un gruñido ahogado, una burbuja de aire escapando de la garganta dañada. Luego, lentamente, con un temblor espasmódico que recorrió la longitud de su brazo, los dedos de la víctima se cerraron, agarrando inútilmente el aire helado. El hombre no estaba muerto, estaba al borde, un milagro anatómico luchando contra la letalidad de sus heridas. Fuentes se arrodilló, su propia respiración acelerada rompiendo el silencio. Esto no era un caso común. El perpetrador, quienquiera que hubiera sido, había cometido un error crítico, había planificado una ejecución, había limpiado la escena para simular un accidente, y ahora, el testigo principal, la víctima cuyo deceso era un requisito indispensable para el plan, estaba inexplicablemente vivo. Este hombre, que pronto sería identificado como Martín Vélez, un inversor conocido por sus movimientos arriesgados y sus contactos cuestionables en los círculos de poder de San Cristóbal, se había convertido en una bomba de tiempo. El detective comprendió que, al detenerse por una moto tirada, no solo había interrumpido un crimen, sino que se había inmiscuido en algo mucho mayor. Una compleja red de engaños donde la muerte de Vélez era la pieza central de un esquema de poder. La verdad no residía en cómo murió, sino en por qué no había muerto y en el pánico que esa supervivencia inesperada desataría en la mente del asesino. El reloj había comenzado a correr, y Fuentes sabía que cada segundo que Vélez sobrevivía aumentaba el peligro para ambos, obligándolo a adentrarse en un camino sembrado de trampas diseñadas para ocultar crímenes muy antiguos.
La investigación se había transformado en una carrera contra un enemigo invisible, un adversario que ya había probado su capacidad para el asesinato meticuloso y que ahora sabría que su trabajo había quedado a medias. La neblina pareció cerrarse más, envolviendo la carretera y el vehículo de Fuentes, sellando la escena y a él mismo dentro de los confines de un misterio que desafiaba toda lógica inicial. La única certeza era que el hombre moribundo era la clave para desmantelar una fachada de justicia y que su existencia misma era una prueba de traición en las más altas esferas. Primera parte. El enigma Fuentes aseguró el área mínima, utilizando la luz estroboscópica de su vehículo para advertir, sabiendo que en esa carretera desolada la ayuda tardaría. Su prioridad inmediata era mantener a Bellis con vida y obtener información crítica antes de que el shock o la pérdida de sangre lo silenciaran definitivamente. La víctima intentó hablar, sus labios moviéndose sin producir más que un murmullo borroso. El detective se inclinó, forzando la audición, capturando solo fragmentos incoherentes, nombres propios, una mención a un documento oculto y, repetido con urgencia maníaca, la palabra juez. La mención de un magistrado de alto perfil infundió a Fuentes una sensación de escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura de la noche. Si la víctima estaba involucrada en asuntos que tocaban la cúspide del sistema judicial, el accidente era, sin duda, la punta de un iceberg de corrupción y encubrimiento. El escenario se expandió de un simple crimen pasional a un enredo de justicia comprada y vendida. El detective tomó fotografías rápidas con su teléfono, documentando la posición de la moto, el casco roto y, crucialmente, una pequeña incisión limpia en el neumático trasero de la motocicleta, apenas visible en el caucho negro. Era una evidencia minúscula, pero vital. No había sido un error de conducción. Había sido un sabotaje preciso, ejecutado por alguien con conocimiento mecánico y una intención homicida inequívoca. Este detalle confirmó que la escena del crimen era mucho más sofisticada de lo que un accidente de carretera sugeriría. Mientras esperaba la llegada de la unidad forense y la ambulancia, que demoraría al menos 40 minutos, Fuentes se dedicó a un registro superficial de Bellis. Encontró una billetera de cuero fino, sin dinero en efectivo, pero con una identificación que confirmaba el nombre y la ocupación de inversor financiero. No había teléfono móvil, una ausencia sospechosa en un hombre de negocios. Sin embargo, en un bolsillo interno de la chaqueta protectora, halló un objeto que desentonaba con el resto del atuendo de motociclista. Una llave de seguridad digital, utilizada habitualmente para acceder a cajas fuertes bancarias o archivos encriptados de alta seguridad. Esta llave se convirtió en el primer y más tangible indicio de que Bellis estaba en una misión urgente cuando fue emboscado. Una misión que no tenía nada que ver con un paseo nocturno. Estaba huyendo o dirigiéndose a un encuentro crucial, llevando consigo la clave de algo que la persona que intentó matarlo desesperadamente quería mantener en secreto. Fuentes guardó la llave, sabiendo que no podía confiar su custodia a los oficiales que pronto llegarían. La corrupción mencionada por Bellis podría extenderse a cualquier nivel. Al fin, el sonido distante de las sirenas rompió la quietud de la noche. Cuando los equipos de emergencia llegaron, Fuentes ya había tomado una decisión crucial. Se haría cargo personalmente de la investigación, utilizando su estatus extraoficial para moverse por los márgenes, lejos de la burocracia contaminada. El traslado de Bellis al Hospital Central se convirtió en un punto de vulnerabilidad. Si el asesino fallido sabía dónde estaba la víctima, intentaría terminar el trabajo.
Fuentes instruyó a la unidad policial para que mantuvieran un silencio absoluto sobre la identidad de la víctima y la naturaleza real del incidente, sembrando la duda sobre si el hombre había sobrevivido o no. Era una mentira necesaria para ganar tiempo. El detective observó cómo el cuerpo de Bellis era inmovilizado y cargado en la ambulancia. Mientras tanto, el personal forense comenzaba a mapear la escena bajo la luz artificial, recolectando fragmentos del casco y examinando la posición de la motocicleta. La incisión en el neumático fue inmediatamente notada, elevando el caso de accidente a intento de homicidio en primer grado, como Fuentes había anticipado. Con el amanecer comenzando a teñir la neblina de un gris sucio, Fuentes abandonó la escena. Llevaba consigo la llave de seguridad, las imágenes de la incisión en el neumático y las últimas palabras borrosas de Martín Bellis. El juez. Su mundo ordinario se había disuelto en la niebla de la Nacional 47. Su llamada a la aventura era ahora una cuestión de supervivencia, tanto para Bellis como para la integridad de la justicia misma. Segunda parte. La investigación Fuentes se dirigió al Hospital Central, evadiendo los canales oficiales. Necesitaba acceso a Bellis sin alertar a nadie de su supervivencia real ni de su papel activo en la investigación. Se presentó ante la administración bajo una identidad reservada, exigiendo seguridad de alto nivel para el paciente. Los médicos confirmaron la gravedad extrema: fractura cervical, trauma cráneoencefálico severo, pero inexplicablemente estable. Bellis estaba en coma inducido. Su vida pendía de sofisticados aparatos. La intervención quirúrgica había sido exitosa, pero el peligro de una recaída o, peor aún, de un ataque externo era inminente. El primer paso de la investigación, alejado de la escena del crimen, fue rastrear el origen de Martín Bellis. Utilizando sus contactos en la policía cibernética, Fuentes accedió a los registros financieros y personales del inversor. Bellis no era un criminal en el sentido estricto, pero su riqueza se había acumulado a través de transacciones inmobiliarias y bursátiles extremadamente rápidas y turbias. Había un patrón de manipulación de precios en el mercado de bonos de infraestructura estatal, sugiriendo que su éxito dependía de información privilegiada. Las últimas semanas de actividad de Bellis revelaron una creciente paranoia. Había cancelado citas, cambiado rutas de viaje y, lo más significativo, había liquidado apresuradamente una serie de activos de bajo perfil, moviendo el capital a cuentas offshore. Esta conducta indicaba que sabía que era un blanco. El nombre que resonaba en los murmullos del mundo financiero ligado a Bellis era el de Armando Salas, un magnate de la construcción y dueño de la empresa Cimientos del Mañana, responsable de los proyectos de infraestructura más grandes del estado. Salas y Bellis habían sido socios, pero sus últimas comunicaciones, interceptadas por una orden de espionaje menor, archivada hacía meses, revelaban una disputa feroz por un proyecto conocido como el Corredor del Este. Salas había acusado a Bellis de traición. Este conflicto económico proporcionaba un móvil claro. La traición de Bellis podría haber expuesto una red de sobornos y lavado de dinero en el proyecto del corredor, implicando a Salas y potencialmente a funcionarios gubernamentales. Fuentes decidió que el primer adversario a examinar era Salas. Se dirigió a la oficina central de Cimientos del Mañana, un rascacielos de vidrio y acero que dominaba el horizonte. No entró como policía, sino como consultor de seguridad, una coartada que le permitía observar sin alertar. Armando Salas era un hombre imponente, de edad avanzada, con una calma que parecía forzada. Su oficina era un santuario de riqueza ostentosa, pero Fuentes percibió la tensión bajo la superficie pulida. Salas fue informado del accidente de Bellis. Su reacción fue calculada, sorpresa moderada,
una expresión de pesar profesional y una mención rápida a sus diferencias irreconciliables recientes. Salas insistió en que sus disputas eran puramente financieras y lamentó que la ambición desmedida de Martín lo hubiera llevado a un fin trágico. Cuando Fuentes inquirió sobre la relación con un juez de alto rango, Salas endureció la mirada, una reacción que traicionó su compostura. Negó cualquier conexión, tachando la pregunta de absurda y difamatoria. Esta negación vehemente, sin embargo, reforzó la sospecha del detective. La mención del juez era la prueba de fe inicial para Fuentes, el indicador de dónde residía el verdadero poder detrás del crimen. La investigación de los antecedentes de Salas reveló un vínculo crucial y enterrado. Salas había sido compañero de universidad de Darío Beltrán, un influyente juez del Tribunal Superior. Beltrán era famoso por sus sentencias estrictas y su reputación intachable, el arquetipo de la justicia incorruptible. Si Belis había mencionado al juez y Salas era el principal sospechoso, la conexión entre Salas y Beltrán era el mentor o la guía que Fuentes necesitaba seguir para desentrañar la conspiración. Tercera parte: los sospechosos. El foco de Fuentes se dividió entre proteger a Belis y descifrar la clave de seguridad digital. El detective recurrió a Elena Rojas, una experta en criptografía forense que operaba en la sombra, una aliada de confianza forjada en batallas anteriores contra la delincuencia de cuello blanco. Rojas examinó la llave. Confirmó que era un dispositivo de almacenamiento encriptado de última generación, probablemente vinculado a una caja de seguridad o un servidor remoto. Desbloquearlo requeriría tiempo y evadir sofisticados protocolos de seguridad, lo cual significaba que el contenido era altamente sensible. Mientras Rojas trabajaba, Fuentes profundizó en el entorno de Belis. Descubrió otro sospechoso: Clara Ríos, la joven y ambiciosa socia de Belis, también su amante, quien se beneficiaría directamente de su muerte. Ríos manejaba las finanzas diarias y tenía acceso a las cuentas. Al interrogarla, Ríos se mostró histérica, pero su dolor parecía forzado, demasiado teatral. Ríos confirmó que Belis había estado aterrado. Mencionó que él había estado recopilando información, un seguro de vida contra Salas, que supuestamente expondría los métodos de manipulación bursátil de Cimientos del Mañana. Ella negó cualquier participación en el intento de asesinato, ofreciendo una coartada sólida. Había estado en un retiro de negocios esa noche, con docenas de testigos. Sin embargo, Ríos proporcionó un detalle perturbador. Belis había estado obsesionado con la idea de que alguien de su círculo íntimo, alguien que conocía sus horarios y sus movimientos, lo había traicionado. Mencionó que la noche del accidente, Belis se dirigía a una reunión secreta en una cabaña alquilada en el bosque, lejos de cualquier cámara de vigilancia. Era allí donde planeaba almacenar el seguro de vida. Fuentes visitó la cabaña, un lugar rústico y abandonado. En el interior no encontró rastro del documento, pero sí un indicio que contradecía la coartada de Clara Ríos. Sobre la mesa de la cocina había 2 copas de vino y una botella vacía, además de ceniza fresca en un cenicero. Belis no bebía ni fumaba. Las copas sugerían que había estado esperando a alguien, y el humo indicaba la presencia de un invitado que consumía tabaco. El detective recordó que Armando Salas era un fumador empedernido de puros caros, pero la evidencia era demasiado endeble para incriminarlo directamente. Por otro lado, la coartada de Ríos dependía de testigos que solo la veían en el lugar del retiro por la mañana. Podría haber salido y regresado sin que nadie lo notara. La complejidad se elevó con la introducción de un tercer sospechoso, menos obvio: Octavio Gómez, el guardaespaldas personal de Belis.
Gómez había sido despedido abruptamente una semana antes del ataque. La razón oficial, negligencia. La razón extraoficial, Gómez había descubierto algo que Vélez quería ocultar, y el inversor temía la extorsión. Gómez era un exmilitar con experiencia en sabotaje y tácticas de combate, perfectamente capaz de realizar la incisión limpia en el neumático de la motocicleta. Fuentes lo rastreó hasta un barrio de baja renta. Gómez no opuso resistencia y se mostró resentido, pero extrañamente honesto. Confesó que Vélez lo había despedido después de que él descubriera que el inversor mantenía un archivo secreto sobre el juez Darío Beltrán. Vélez estaba usando esa información, que comprometía al magistrado, para manipular las decisiones judiciales que beneficiaban a cimientos del mañana. Gómez reveló que Vélez no estaba traicionando a Salas por dinero, sino por control absoluto. La ambición de Vélez era utilizar el archivo para chantajear a Beltrán, obligando al juez a fallar a su favor en futuras disputas contra Salas. Esta revelación reorganizó el tablero. Vélez no era solo víctima, sino un chantajista. Salas tenía un móvil económico y por venganza, Ríos, un móvil financiero y personal. Pero el juez Darío Beltrán, el intachable, el pilar de la justicia, tenía el móvil más poderoso, la supervivencia política y la protección de su reputación, que valía más que cualquier cantidad de dinero. Vélez, al exponer a Beltrán, había cruzado el umbral de lo tolerable para el sistema de poder. Cuarta parte. El giro. La investigación se centró inevitablemente en el juez Beltrán. Fuentes sabía que no podía interrogar a un juez del Tribunal Superior sin una causa muy sólida, pero la necesidad de proteger a Vélez y encontrar el documento oculto era apremiante. Mientras tanto, Elena Rojas logró un avance crucial con la llave digital. El dispositivo no estaba conectado a un servidor remoto ni a un banco. Era una clave maestra para un servidor interno de alta seguridad, dentro de un bufete de abogados especializado en derecho corporativo, Lex Veritas. El servidor contenía archivos encriptados bajo el nombre clave Proyecto Cóndor. Fuentes se infiltró en el bufete utilizando una orden judicial falsificada y el pretexto de una auditoría federal de emergencia. El acceso al servidor principal era lento y complejo, pero la llave de Vélez era la única vía de entrada. Cuando finalmente accedió a Proyecto Cóndor, el contenido fue explosivo. No se trataba solo de sobornos de infraestructura. El archivo contenía décadas de documentos, grabaciones de audio y correos electrónicos que detallaban una operación masiva de encubrimiento. La información más antigua, que databa de 20 años, revelaba que el juez Darío Beltrán, en sus inicios como fiscal, había manipulado pruebas para asegurar la condena de un hombre inocente en un caso de alto perfil que involucraba la muerte de una periodista. Beltrán había usado esta condena para catapultar su carrera, con el apoyo financiero de Armando Salas. El condenado, Ezequiel Mora, había muerto en prisión. La verdad detrás de la obsesión de Vélez no era solo el chantaje, era la posesión de una verdad fundacional para el sistema corrupto. Beltrán era un asesino de la verdad y Salas su cómplice de carrera. Este era el giro dramático. El asesino no era Salas, motivado por la venganza económica, ni Clara Ríos, motivada por la herencia. El verdadero autor intelectual era el juez Beltrán, actuando para proteger un secreto que garantizaba su vida profesional. Salas pudo haber intentado contratar un sicario, pero el método del sabotaje preciso en la moto y el intento de asesinato meticuloso apuntaban a alguien que quería asegurar el resultado a toda costa utilizando tácticas de contrainteligencia. Fuentes reflexionó sobre Octavio Gómez, el guardaespaldas. Era un exmilitar, capaz de la ejecución. Pero Gómez había hablado de Beltrán con desprecio, sin mostrar lealtad. El detective revisó las cenizas encontradas en la cabaña de Vélez.
Si Belis había estado esperando a Beltrán, ¿por qué? Si Beltrán era el chantajeado, su objetivo sería obtener el archivo. Pero el archivo estaba en el bufete, protegido por la llave. La cabaña era solo una trampa. Fuentes regresó al hospital. Belis había salido del coma inducido brevemente, con el dolor paralizándolo. Belis logró susurrar una última frase a la enfermera de turno antes de recaer. No fue el juez, fue el guardián. El guardián. Esta nueva palabra arrojó la investigación en otra dirección. El guardián no era un nombre propio, sino un rol. ¿Quién custodiaba los secretos o a las personas poderosas? Quinta parte. La confrontación. Fuentes volvió a interrogar a Octavio Gómez, el ex guardaespaldas. Esta vez la aproximación fue diferente. El detective no buscó la culpa por el sabotaje, sino la conexión con el juez. Gómez admitió que, después de ser despedido, Belis le había ofrecido una suma exorbitante para que realizara una tarea de vigilancia y protección especial para el propio Belis, antes de la reunión secreta en la cabaña. Belis había sospechado de Salas, pero también temía que el juez se moviera. Gómez aceptó el trabajo. La noche del ataque, Gómez se posicionó cerca de la carretera 47, vigilando. Vio el ataque. No fue Salas ni un sicario profesional. Vio a dos hombres enmascarados acercarse a Belis tras la caída, y con una eficiencia brutal, asegurarse de que no hubiera sobrevivientes. Gómez no intervino porque temía por su vida y porque creyó que era un ajuste de cuentas común. La descripción de uno de los agresores, alto, delgado, con una cicatriz distintiva en la muñeca, visible a pesar de la oscuridad. Fuentes revisó la base de datos de los empleados del juez Beltrán y de su círculo cercano. Encontró a Ricardo Peña, el chofer y jefe de seguridad personal de Beltrán. Peña, un hombre de confianza ciega, había servido al juez por 15 años. Su perfil militar coincidía con la destreza necesaria para el sabotaje, y sí, poseía una cicatriz visible en la muñeca izquierda, producto de una herida antigua en servicio. Peña era el guardián. La confrontación se preparó para tener lugar en la oficina de Beltrán. Fuentes, sabiendo que no podía arrestar a Beltrán solo con la evidencia de un archivo oculto, decidió utilizar la supervivencia de Belis como palanca. El detective irrumpió en el despacho de Beltrán, ignorando las protestas de seguridad. El juez estaba en una reunión privada. Fuentes esperó pacientemente hasta que el juez lo recibió con una frialdad glacial. Fuentes no lo acusó de ordenar el asesinato, sino de encubrirlo. Le mostró las fotografías de la incisión en el neumático y la llave digital que abría Proyecto Cóndor. «Sé lo que contiene el archivo, juez», dijo Fuentes. «Sé de Ezequiel Mora, sé de Salas, y sé que Martín Belis no está muerto». La calma de Beltrán se resquebrajó. El rostro se le descompuso en una máscara de terror y rabia contenida. Negó airadamente la posesión de un archivo, pero la mención de Belis lo afectó profundamente. Beltrán ordenó a su chofer, Ricardo Peña, que se retirara, pero Fuentes lo impidió, apuntando a la muñeca de Peña. «Él es el guardián, juez. Él intentó matarlo». ¿O acaso él se encargó de la tarea sucia para proteger el secreto de 20 años que usted construyó con Salas? Peña, el guardián, mantuvo la cabeza baja. Su silencio era ensordecedor. El juez, acorralado, intentó culpar a Salas, asegurando que él mismo estaba siendo chantajeado. Salas quería el documento. Me ordenó que silenciara a Belis o expondría mi pasado en el caso Mora. Peña solo estaba siguiendo órdenes para protegerme de Salas. Esta era una verdad a medias. La prueba de la traición original, el caso Mora, era el umbral que Beltrán no quería cruzar de vuelta. Él había sacrificado a Belis no por Salas, sino por su propia supervivencia. Sexta parte. La revelación. La presión
fue insostenible. Fuentes sabía que la palabra de un detective contra la de un juez era insuficiente. Necesitaba la confesión del guardián o una prueba irrefutable. Fuentes regresó a la cabaña y revisó las cenizas con mayor detalle. Descubrió que entre las cenizas de tabaco había restos de papel quemado, extremadamente fino, posiblemente fragmentos de un documento legal. Bellis no había almacenado el seguro de vida en el servidor. Lo había traído consigo para usarlo como cebo. El juez Darío Beltrán había acudido a la cabaña esa noche, sabiendo que Bellis intentaría negociar el cese del chantaje a cambio de silencio sobre el caso Mora. En lugar de negociar, Beltrán había orquestado el ataque para obtener el documento físico y silenciar a Bellis. Fuentes confrontó a Ricardo Peña, el guardián, con la prueba de que el juez Beltrán no solo le había ordenado el asesinato, sino que estaba a punto de sacrificarlo para encubrir su propia participación y la de Salas. El detective le ofreció a Peña una única salida: testificar contra el juez y contra Salas, a cambio de una reducción de sentencia que reconociera su obediencia ciega. Peña, leal hasta el extremo, se mantuvo firme. No fue hasta que Fuentes le mostró el expediente de Ezequiel Mora, el hombre inocente que Beltrán había encarcelado, que el chófer vaciló. «Usted sirvió a un hombre que construyó su imperio sobre la mentira y la muerte de un inocente», insistió Fuentes, «y ese hombre lo entregará a usted sin pestañear». El guardián se derrumbó. No había sido el juez quien había ordenado directamente el sabotaje, sino Armando Salas. Salas, creyendo que Bellis estaba a punto de entregar el archivo a la prensa, había contactado a Peña con una oferta de dinero y protección para neutralizar a Bellis. Salas sabía que Peña era el hombre de confianza de Beltrán y que protegería al juez. Salas, actuando por su cuenta, había convencido a Peña de que la muerte de Bellis era necesaria para proteger la reputación de Beltrán del chantaje de Salas. El juez Beltrán solo había acudido a la cabaña para encontrarse con Bellis, y al descubrir el fracaso del asesinato y la existencia del archivo, su principal preocupación había sido eliminar todas las pruebas, quemando los documentos de chantaje que Bellis había traído. El guardián Peña, motivado por una lealtad retorcida a Beltrán, había sido el ejecutor de Salas. La revelación final: el crimen fue un juego de espejos. Salas ordenó la ejecución usando al guardián de Beltrán como herramienta. Beltrán encubrió el intento de asesinato para proteger su secreto de 20 años, y Bellis, el chantajista moribundo, se había convertido en el catalizador que expuso la podredumbre incrustada en el sistema judicial. El ordeal de Fuentes había sido desenredar quién era el traidor en una red donde todos eran culpables. El reward era la verdad contenida en el Proyecto Cóndor. Séptima parte: la resolución con la confesión de Ricardo Peña y la evidencia digital del Proyecto Cóndor. El sistema que protegía al juez Darío Beltrán y a Armando Salas comenzó a colapsar. Fuentes filtró selectivamente la información más explosiva del archivo a una fuente de prensa confiable, asegurando que la verdad sobre el caso Ezequiel Mora y la manipulación de pruebas por parte de Beltrán saliera a la luz antes de que el juez pudiera utilizar su influencia para bloquear el proceso. El impacto fue inmediato. Beltrán fue suspendido, enfrentando cargos de obstrucción de la justicia y encubrimiento de crímenes de alto nivel. Armando Salas, el magnate de la construcción, fue detenido por conspiración para cometer asesinato y fraude masivo, basado en los documentos financieros que Bellis había recopilado. Martín Bellis, el inversor chantajista, sobrevivió al ataque, aunque con daño neurológico permanente. Su estado vegetativo era, irónicamente, la máxima protección contra cualquier intento futuro de silenciarlo, transformándolo en un testigo viviente mudo de la corrupción que intentó exponer. Fuentes no logró obtener su regreso con el elixir completo,
pues la víctima seguía pagando el precio de su ambición. Ricardo Peña cooperó plenamente, asegurando la condena de Salas y proporcionando detalles sobre cómo el poder corrompía la lealtad. Fuentes, de regreso a su rutina, había cambiado. La neblina sobre la carretera nacional 47 ya no parecía solo un fenómeno meteorológico, sino una metáfora de las verdades que la élite intentaba ocultar. Había logrado exponer la traición y asegurar una forma imperfecta de justicia, demostrando que incluso el acto más pequeño, detenerse por una moto caída, podía desatar una resurrección de la verdad largamente enterrada. El sistema había perdido a su juez intachable y a su magnate intocable. El detective, sentado en su oficina, contempló la llave de seguridad digital, ahora un simple trofeo inerte. El caso de Vélez probó que la línea entre la justicia y la corrupción no era una frontera sólida, sino una niebla densa, donde aquellos que debían proteger la ley eran a menudo los que intentaban matar la verdad. Pero a veces, la supervivencia inesperada de una víctima era suficiente para iluminar la oscuridad. Fuentes había regresado de la sombra, no con riqueza, sino con una comprensión más profunda de la compleja y a menudo brutal naturaleza de la verdad humana. La justicia, aunque lenta y dolorosa, había prevalecido, impulsada por un error fatal, la supervivencia de un hombre que no debía estar vivo. A pesar de la aparente resolución que significaron las suspensiones y los arrestos de alto perfil, el detective Fuentes percibía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La exposición de la red de sobornos no había purgado el sistema. Simplemente había extirpado dos tumores visibles, dejando intactas las metástasis silenciosas que sostenían la estructura de poder. El verdadero enemigo, ahora, no eran los conspiradores individuales, sino la inercia institucional que luchaba por restaurar el statu quo. No obstante, en contraste con la facilidad inicial para obtener el archivo incriminatorio, la judicialización del caso se enfrentó a un muro infranqueable de recursos legales. El equipo de defensa de Armando Salas operaba con la precisión y el presupuesto de un ejército, concentrando sus esfuerzos en deslegitimar la cadena de custodia del Proyecto Cóndor. Alegaban una manipulación informática maliciosa, sembrando dudas sobre la autenticidad del cifrado de la llave digital y, por extensión, sobre la integridad de Elena Rojas. Fuentes se encontró lidiando con interrogatorios incesantes sobre sus métodos irregulares, una táctica dilatoria diseñada para agotar los recursos de la Fiscalía antes de que la verdad pudiera consolidarse en evidencia irrefutable. Aunado a esto, la investigación se vio obligada a desviarse hacia el laberinto financiero. Las ganancias ilícitas del fraude en infraestructura no habían ido directamente a Salas, sino que se habían disuelto en una compleja telaraña de fideicomisos internacionales y empresas fachada, registradas en jurisdicciones opacas. La labor se desplazó de la criminología al rastreo monetario, buscando la figura del arquitecto financiero, el individuo metódico y fantasma que había diseñado la arteria de lavado de dinero. Este individuo, al que apodaron el registrador, había desaparecido meses antes, previendo la caída. Su ausencia no era un escape fortuito, sino un eslabón de seguridad calculado para proteger los intereses de los inversionistas menos visibles que también se beneficiaron del esquema. La presión se intensificaba desde dentro. Altas esferas de la burocracia judicial, que habían sido cómplices silenciosos del juez Beltrán, temiendo una revisión completa de sus propias decisiones pasadas, comenzaron a filtrar información dañina sobre Fuentes a la prensa, pintándolo como un agente impulsado por la venganza personal. Este contraataque, sofisticado y sutil, buscaba desviar la atención de la podredumbre estructural hacia la supuesta obsesión del investigador.
Por consiguiente, Fuentes tuvo que recurrir a medidas extremas para proteger a los testigos menores que habían cooperado, sabiendo que la red, aunque decapitada, aún tenía garras afiladas en los peldaños intermedios del sistema. Observen cómo esta nueva realidad demostraba que la justicia no era un evento puntual, sino un proceso de desgaste. Cada victoria obtenida con el arresto se pagaba con una amenaza o con la apertura de un nuevo frente legal. El esfuerzo por mantener a flote la evidencia se convirtió en un acto de resistencia pura contra las fuerzas que preferían la cómoda oscuridad de la corrupción a la incómoda luz de la transparencia. La figura de Fuentes, antes la de un investigador astuto, se transformó en la de un custodio solitario, luchando para impedir que los tentáculos invisibles del poder volvieran a cerrar el círculo sobre la verdad. La verdadera prueba residía en la capacidad de resistir el contragolpe de un sistema diseñado para devorar a quienes se atrevían a exponer sus vicios internos. Se trataba de ganar la guerra de narrativas mientras se aseguraba la solidez de los expedientes. No obstante, la persecución del huidizo arquitecto financiero, conocido solamente como el registrador, condujo a Fuentes a un sector olvidado dentro de los archivos centrales del registro público. Este espacio, un laberinto subterráneo de estanterías metálicas y luz fluorescente parpadeante, era el sancta sanctorum de la propiedad estatal. La atmósfera pesada, cargada con el olor a papel envejecido y moho institucional, contrastaba marcadamente con la pulcritud digital de los servidores encriptados ya intervenidos. La corrupción aquí no era abstracta, era una sedimentación física, capas y capas de burocracia usada deliberadamente para oscurecer la verdad catastral. Más aún, el verdadero hallazgo yacía en la hermenéutica de los documentos. Fuentes no buscaba nombres o cifras evidentes, sino anomalías en los procedimientos de microfilmación y codificación. Descubrió que ciertas parcelas de terreno vinculadas al corredor del Este, la infraestructura clave en disputa, habían sido transferidas no bajo firmas falsificadas, sino a través de entidades legales inexistentes creadas ex profeso dentro del propio sistema de registro. Estas entidades fantasma carecían de historial fiscal o directrices corporativas, existiendo únicamente como puntos ciegos intencionales en el mapa legal. La genialidad del registrador no residía en el fraude audaz, sino en la manipulación sutil de los protocolos administrativos. En consecuencia, se descubrió la estratagema. Las propiedades habían sido adquiridas por el Estado a precios inflados a estos cascarones legales, permitiendo el desvío multimillonario sin dejar rastro de beneficiarios humanos inmediatos. Este mecanismo revelaba un nivel de complicidad que trascendía a Salas y al juez Beltrán. Implicaba una cadena de funcionarios menores, expertos en criptografía burocrática, cuya lealtad era comprada por la discreción. La identificación de estas entidades fantasma abrió una nueva ruta de investigación, obligando a Fuentes a mapear la jerarquía de funcionarios que habían validado su existencia, una labor de arqueología institucional sumamente agotadora. Sumado a ello, la constante presión generaba un desgaste psicológico profundo. El detective experimentaba el síndrome de la vigilancia perpetua, un agotamiento que empañaba su juicio. Empezó a cuestionar la lealtad de aquellos que trabajaban en las periferias del caso, temiendo que la enfermedad sistémica se hubiera propagado incluso a sus confidentes. La paranoia se convirtió en una herramienta de supervivencia, pero también en un yunque emocional. Ahora consideren cómo esta desconfianza obligatoria afecta la capacidad de un investigador para procesar información. La verdad se vuelve ambigua cuando el filtro de la duda es constante. Fuentes tenía que aislarse, dependiendo únicamente de la lógica pura.
combatiendo la fatiga crónica con la exigencia intelectual de no cometer un solo error. Por añadidura, un detalle minúsculo ofrecía una perspectiva inquietante sobre el control logístico. Revisando los registros de mantenimiento de las cámaras de seguridad en la zona de las oficinas de Salas, Fuentes notó un patrón recurrente de fallos técnicos concentrados durante periodos específicos de las noches previas al intento de asesinato de Bellis. No eran apagones aleatorios, sino la reprogramación sistemática de los ciclos de grabación por parte de un técnico de soporte externo. Este técnico, sin vínculos financieros obvios con Salas, actuaba como un facilitador de la invisibilidad. Descubrir que la conspiración había contratado servicios de neutralización tecnológica, más allá de la violencia física, demostraba que el poder corrupto operaba como una hidra silenciosa, protegiendo sus movimientos con capas de anonimato técnico y operativo. El rastro de este técnico de mantenimiento se convirtió en el próximo objetivo tangible, una ruta de escape de la sofocante atmósfera de los archivos. El enfoque de la investigación se trasladó imperativamente del rastreo documental a la disección de las dinámicas de poder que garantizaban la impunidad operativa. Se hizo evidente que la clave para desmantelar la estructura de Salas y Beltrán no residía en la evidencia forense tradicional, sino en la exposición de las capas de protección social y política que habían neutralizado la vigilancia estatal durante años. Los cómplices de la red no eran necesariamente criminales, eran profesionales de alto rendimiento, cuyas funciones requerían una lealtad absoluta al secreto. Así pues, Fuentes comenzó a perfilar al arquitecto de la invisibilidad, el técnico de mantenimiento de seguridad. Este individuo, identificado como Lorenzo Ruiz, no era un pistolero ni un estafador. Por el contrario, era un ingeniero de sistemas meticuloso, cuya única debilidad discernible era una adicción compulsiva a las subastas de arte digital. Este detalle, aparentemente banal, se convirtió en una puerta de entrada crucial, pues sus patrones de gasto excedían con creces sus ingresos declarados, sugiriendo una compensación significativa por servicios discretos y técnicamente complejos. Ahora, piensen en cómo la avaricia, disfrazada de afición sofisticada, proporciona el talón de Aquiles incluso a los conspiradores más cautelosos. Consecuentemente, la técnica empleada para neutralizar las cámaras de seguridad no fue el simple corte de energía, sino la inserción remota de un bucle de tiempo en el firmware de los dispositivos. Durante las horas críticas, las grabadoras de seguridad repetían una secuencia pregrabada de normalidad de 18 segundos, creando un espejismo de vigilancia continua mientras la actividad ilícita se desarrollaba en tiempo real. Esta maniobra requería un acceso de administrador y una planificación precisa, revelando que Ruiz poseía un conocimiento íntimo de la infraestructura tecnológica de cimientos del mañana. El detective determinó que Ruiz no solo había facilitado el ataque a Bellis, sino que había sido el garante de la opacidad en innumerables encuentros discretos entre Salas y Beltrán a lo largo de los meses. A diferencia de los funcionarios venales expuestos anteriormente, Ruiz operaba desde una posición de anonimato laboral, sin un cargo que levantara sospechas. Su utilidad radicaba en su fungibilidad. Si fallaba o era descubierto, Salas simplemente lo reemplazaría, sin que la conexión ascendiera a los ejecutivos principales. Sin embargo, la investigación desveló que Ruiz había dejado una marca digital única en el hardware que intervenía, una secuencia de código que utilizaba como su firma personal, una vanidad técnica que lo delataba. Este rastro digital, una especie de grafiti binario, permitió a Fuentes vincularlo directamente a la manipulación del sistema de vigilancia del hospital donde Bellis estaba convaleciente.
Construyendo sobre esto, se evidenció que la red de Salas, temiendo que Vélez pudiera despertar y nombrar a Peña, había intentado cegar el ala de cuidados intensivos. Si no podían ejecutar a Vélez físicamente sin levantar una alarma mayúscula, buscarían la oportunidad de comprometer sus sistemas de soporte vital o alterar los registros médicos. Esta acción representaba una escalada táctica, pasando de la eliminación discreta en carretera a la guerra de desgaste dentro de un entorno controlado. La urgencia de la captura de Ruiz se volvió primordial, no solo como testigo, sino como un elemento activo de sabotaje que ponía en riesgo la vida de la víctima y la integridad de la evidencia. Además, el patrón de comunicación de Ruiz reveló una dependencia de canales encriptados que utilizaban protocolos de anonimización muy raros, casi obsoletos. Este método, conocido como esteganografía de frecuencia, escondía mensajes dentro de flujos de datos aparentemente inofensivos, como archivos de audio de alta fidelidad subidos a foros públicos de melómanos. Esta estrategia de comunicación mostraba una sofisticación que sugería un entrenamiento militar o paramilitar especializado, lo que contrastaba con su apariencia de ingeniero civil. Por lo tanto, Fuentes supuso que Ruiz no era solo un técnico mercenario, sino alguien reclutado por su habilidad para operar bajo radar, un fantasma cibernético cuyo historial profesional había sido convenientemente borrado. La búsqueda se enfocó ahora en desentrañar su pasado antes de que pudiera borrar su rastro actual. El seguimiento de Lorenzo Ruiz demandaba ir más allá de los registros convencionales. De hecho, los rastros digitales que dejó no eran solamente efímeros. Estaban deliberadamente desviados a través de canales de comunicación satelital prácticamente obsoletos. Esta maniobra técnica obligó al detective Fuentes a entablar negociaciones delicadas con un consorcio de telecomunicaciones que custodiaba infraestructuras de fibra óptica dormidas. Acceder a esos nodos de transferencia de datos, esencialmente cadáveres electrónicos del siglo pasado, era el único medio para interceptar la señal limpia que Ruiz utilizaba para coordinar sus operaciones de sabotaje. Esta táctica de usar lo olvidado para enmascarar lo vital revelaba una disciplina operativa forjada en escuelas de contrainteligencia, donde la economía de medios se consideraba la máxima expresión de la eficacia, demostrando una maestría en el arte de la obsolescencia funcional. Por consiguiente, el análisis de su metodología de enmascaramiento apuntaba hacia un historial profesional mucho más estructurado de lo que su fachada de ingeniero civil permitía vislumbrar. Fuentes descubrió que Ruiz se había graduado de una academia técnica privada en el extranjero, conocida por capacitar a especialistas en negación de activos y control de información sensible para gobiernos no democráticos. Su perfil no era el de un soldado con uniforme, sino el de un operador doctrinario, imbuido de la creencia de que la verdad debía ser administrada y controlada quirúrgicamente. Este rigor ideológico, mucho más inquietante que la simple remuneración económica, explicaba su obsesión por el arte digital. Coleccionar copias inmutables de algo invaluable, mientras él mismo se dedicaba a la falsificación técnica de la realidad circundante. Es menester considerar también la sofisticación de su movilidad física. Para evadir los puntos de control de tráfico y los lectores automatizados de matrículas, Ruiz no usaba placas robadas, lo cual es predecible, sino registros vehiculares legalmente asignados a automóviles que habían sido declarados desguazados años atrás. Estos vehículos fantasma le permitían circular con una impunidad burocrática asombrosa, aprovechando los desfases de actualización entre los sistemas de registro de vehículos desechados y los de vigilancia policial activa.
Fuentes detectó este patrón al cruzar registros de depósitos de chatarra, con infracciones menores de tránsito capturadas en la periferia de la ciudad. Un método de rastreo que se asemejaba a buscar una aguja en un pajar de obsolescencia administrativa y desinterés estatal. Una complicación inesperada se manifestó cuando se detectaron incursiones sutiles en los servidores de la Fiscalía encargada del caso Salas y Beltrán. Ruiz no buscaba la destrucción total de la evidencia. Su objetivo era mucho más insidioso. Intentaba corromper la trazabilidad, alterando los metadatos de los archivos del Proyecto Cóndor para hacerlos aparecer como si hubieran sido manipulados o subidos fuera de la cadena de custodia oficial después de su incautación. Una manipulación exitosa desvirtuaría por completo la evidencia en el estrado, generando una duda razonable que ni siquiera la confesión del guardián Peña podría subsanar. Esto significaba que la batalla final no se libraría en la sala de audiencias, sino en el plano etéreo de los ceros y unos, donde la verdad depende enteramente de la inmutabilidad de la marca temporal digital, el sello de tiempo. Analicen, ahora bien, la idiosincrasia de este adversario. A diferencia de los conspiradores impulsados por el miedo o la gula económica, la frialdad operativa de Ruiz lo convertía en un muro emocionalmente impermeable. Fuentes hipotetizó que la única vulnerabilidad de un individuo tan dedicado al anonimato absoluto residía en su necesidad, por mínima que fuera, de reconocimiento o conexión humana. La búsqueda se redujo a rastrear un único punto de contacto significativo en su vida, una correspondencia persistente, un mentor olvidado de sus días académicos, o incluso el marchante de arte digital con el que interactuaba constantemente, el único espejo que reflejaba una parte reconocida de su identidad profesional. Enfocarse en esta mínima rendija era la única estrategia viable para desmantelar la coraza psicológica que protegía al registrador de la invisibilidad. Descubrir quién lo valoraba genuinamente podría obligarlo a salir de su refugio operacional. Elucubrar sobre la psique de Ruiz era adentrarse en la mente de un purista de la desaparición, un fantasma por convicción. A diferencia del criminal común, su recompensa no se medía únicamente en la acumulación monetaria, sino en la perfecta, casi estética, ausencia de rastro. En este sentido, su afición por el arte digital, donde la autenticidad se garantiza con un certificado inmutable, cobraba una dimensión casi filosófica. Fuentes postuló que Ruiz no solo valoraba el control técnico, sino la validación de un legado que él mismo negaba a los demás. Una necesidad humana de permanencia que contradecía su profesión de arquitecto del olvido. Si su trabajo consistía en hacer que los hechos se evaporaran, su pasatiempo era coleccionar evidencias digitales que desafiaban la entropía. A mayor abundamiento, el rastro conductual de Ruiz revelaba una pauta de aislamiento extremo, un rigor casi monástico en sus hábitos. Habitaba en un sector residencial de lujo, precisamente el tipo de lugar donde la uniformidad arquitectónica actúa como el camuflaje perfecto, una guarida diseñada para mezclarse con la opulencia predecible. Sin embargo, tal obsesión por la invisibilidad generaba una necesidad logística inesperada. Ruiz dependía de servicios de entrega especializados para su estilo de vida hermético, evitando la exposición en supermercados o tiendas de conveniencia. El detective centró su atención en los patrones de consumo, alimentación gourmet de alta especialización y accesorios tecnológicos de nicho, artículos que, por su escasez en el mercado local, reducían drásticamente el número de proveedores posibles. De este modo, se implementó un monitoreo discreto sobre la única cadena de suministro que abastecía sus requerimientos dietéticos exclusivos, una pequeña importadora de productos orgánicos raros. La trazabilidad
Ya no se fundamentaba en las señales de radio o los paquetes de datos interceptados, sino en la ruta física de un repartidor anónimo. Ahora bien, consideren la ironía. El arquitecto de la opacidad estaba siendo casado por su dependencia de un café de origen limitado o un tipo de harina particular. Fuentes designó un equipo reducido para seguir la entrega de un pedido reciente, asegurando que la vigilancia fuera completamente analógica, un ojo humano sin huella digital, inmune a los sofisticados trucos tecnológicos de Ruiz. Por otra parte, la compulsión por el arte digital ofrecía una palanca de presión más directa que la vigilancia física. La estrategia requería golpear el núcleo de su valor simbólico. Fuentes, colaborando con su especialista en criptografía, ideó una simulación controlada de inestabilidad en el mercado de criptoarte al que Ruiz pertenecía. Se trataba de crear una burbuja de pánico mediático que afectara directamente a una de las piezas más importantes de su colección privada, una obra que Ruiz había adquirido a través de una red de transacciones anónimas y oscuras. Consecuentemente, la noticia falsa de un fallo de seguridad que comprometía la inmutabilidad de la cadena de bloques donde residía su arte, sugiriendo que la prueba de propiedad podía ser replicada o invalidada, era el detonante perfecto para quebrar su fría fachada. Un maestro del control, al ver su posesión más segura y simbólica amenazada, reaccionaría de manera predecible. Buscaría restaurar el orden, saliendo de su escondite digital para proteger la integridad de su activo. En consecuencia, el cebo se colocó en una galería virtual en Zúrich, un nicho exclusivo de coleccionistas de alta discreción, obligando a Ruiz a iniciar una comunicación de emergencia para verificar el estado de su token de propiedad. Fuentes predijo que, ante la inminente amenaza de la devaluación de su legado personal, la pérdida de su única prueba de permanencia, el orgullo del técnico prevalecería sobre su disciplina operativa. El plan final era simple, aunque arriesgado. Si no podían penetrar su mundo encriptado, lo obligarían a manifestarse en el mundo real, aunque solo fuera para defender su vanidad más íntima y su necesidad desesperada de control absoluto. La tensión no se medía en movimiento apresurado, sino en el aplomo estoico del silencio operativo. Fuentes comprendía que el adversario, adiestrado en la paciencia glacial, demoraría su respuesta al pánico virtual. No reaccionaría con impulsividad, sino con una verificación metódica, un escrutinio de la fuente de la amenaza antes de tomar cualquier acción reactiva. Este lapso de espera se transformó en un crisol de autoevaluación para el detective, un momento forzoso para sopesar la posibilidad de que la estratagema de la galería no fuera lo suficientemente disruptiva. El riesgo inherente a forzar la mano de un fantasma residía en la capacidad de éste para diluir la propia trampa, haciendo que la intervención pareciera un evento aleatorio, un simple pico en la volatilidad financiera, en lugar de un ataque coordinado. A decir verdad, el flanco más expuesto no era el cebo digital, sino la fragilidad de la vigilancia física. Los equipos de seguimiento, apostados a kilómetros de distancia en vehículos modificados, corrían el riesgo de ser detectados no por cámaras o drones, sino por la sensibilidad acústica de Ruiz. Se sabe que los operadores de contrainteligencia utilizan analizadores de espectro para identificar ruidos ambientales fuera de la norma, como el funcionamiento inusual de un motor en ralentí o la resonancia de neumáticos en superficies específicas. Para mitigar este riesgo, Fuentes ordenó un protocolo de relevo ultrarrápido y silencioso, utilizando motocicletas eléctricas de bajo perfil para mover a los observadores entre puntos estratégicos.
Esta táctica garantizaba que ninguna fuente de calor o patrón de ruido se mantuviera estático el tiempo suficiente para ser catalogado como anómalo por cualquier sistema de detección remota que Ruiz pudiera tener instalado en su perímetro residencial, asegurando así la invisibilidad de la contraofensiva. Por añadidura, un análisis forense de la infraestructura de su residencia reveló una capa de parasitismo energético sumamente ingeniosa. Ruiz no confiaba en la red eléctrica municipal para sus servidores y equipos más sensibles, sino que, en cambio, había desviado una línea de baja tensión de un complejo industrial adyacente, pagando discretamente una tarifa plana a la administración del parque tecnológico para asegurar un suministro constante y libre de picos de voltaje que pudieran delatar su actividad computacional. Este acceso ilegal, pero tolerado, le proporcionaba una burbuja de inmunidad contra los métodos convencionales de rastreo basados en el consumo eléctrico reportado. La única forma de interrumpir su operación sin causar un apagón total que alertara a toda la zona era localizar el punto exacto de la derivación oculta y cortarlo con precisión quirúrgica, transformando una simple tarea de aprehensión en una compleja misión de ingeniería subrepticia. Desde una perspectiva estructural, el edificio de lujo que Ruiz había elegido como refugio presentaba un desafío peculiar para la comunicación interna del equipo de asalto. La alta densidad del concreto armado y el uso intensivo de recubrimientos metálicos para aislamiento térmico generaban un efecto de jaula de Faraday involuntario. Las señales de radio convencionales de baja potencia se disipaban o se distorsionaban gravemente al intentar penetrar las paredes interiores. En consecuencia, Fuentes tuvo que dotar a su equipo de un sistema de comunicación de fibra óptica táctica, una red de cables desechables que debían tenderse discretamente antes de la incursión. Consideren cómo la necesidad de sigilo absoluto se ve comprometida por el simple hecho de que los comandos no pueden transmitirse de forma inalámbrica, obligando a la planificación de la ruta de aproximación a depender de códigos gestuales y contacto visual, regresando a tácticas de infiltración casi arcaicas. Finalmente, la certeza que dominaba a Fuentes radicaba en que, una vez que el engaño del arte digital surtiera efecto y la señal de su red de energía se cortara, Ruiz pivotaría instantáneamente de la defensa cibernética a una postura física. El ingeniero, a pesar de su intelecto, se aferraría a sus servidores físicos como si fueran extensiones de sí mismo, intentando la destrucción final de los discos duros antes de la captura. Esto significaba que la fase crítica de la operación no era el arresto, sino el aseguramiento de los activos de hardware antes de que los protocolos de autodestrucción latentes pudieran activarse. El cronómetro no mediría la huida, sino el tiempo que le tomaría a Ruiz introducir una última secuencia destructiva. Era un duelo donde la velocidad de la mano del técnico, al presionar el botón final, determinaría el éxito o el fracaso de toda la investigación. Al contemplar la urdimbre de los sucesos, se revela una verdad que trasciende la mera conspiración individual. Lo que comenzó como un ajuste de cuentas en una carretera solitaria, donde la supervivencia inesperada de la víctima se convirtió en el catalizador, se metamorfoseó en el desafío frontal a una arquitectura de poder diseñada para la invisibilidad. El adversario final, más que un criminal impulsado por la avaricia o la venganza, ha demostrado ser un arquitecto de la opacidad. Ha utilizado con maestría los intersticios del sistema legal y las sombras de la tecnología caduca para erigir una fortaleza impenetrable de anonimato funcional.
La lucha se centró, inevitablemente, en desmantelar no solo a los conspiradores visibles que ordenaron el crimen, sino a la doctrina misma que permitía la supervivencia del secreto a través de la negación sistémica de la trazabilidad. En retrospectiva, la metodología empleada por el maestro del encubrimiento revela una dualidad fascinante. La frialdad cartesiana, utilizada para manipular los tiempos de grabación, alterar los registros de propiedad y parasitar las redes de suministro de energía, colapsó ante una necesidad intrínseca de control simbólico. Esta paradoja, la perfección técnica quebrada por la búsqueda de una permanencia inmutable a través del arte digital, redefinió el eje de la investigación. El detective Fuentes, forzado a abandonar las huellas físicas y las pruebas balísticas tradicionales, se vio impelido a navegar la psicología del aislamiento. La cacería evolucionó de la interceptación de señales a la manipulación precisa de los valores personales del objetivo, demostrando que incluso la estrategia más sofisticada sucumbe ante el impulso humano de resguardar aquello que se considera un legado, rompiendo así el aura de invulnerabilidad. Convergiendo estos hilos argumentales, se decanta una verdad incuestionable. La justicia es tan frágil como la inmutabilidad de un sello de tiempo digital. La exposición inicial de la corrupción no garantizó el triunfo, sino que desató una guerra de desgaste donde la infraestructura legal y la propia evidencia electrónica se convirtieron en el campo de batalla primario. Los intentos de viciar la trazabilidad de los archivos encriptados no son meros ataques informáticos. Son un reflejo de la tenacidad institucional por revertir el flujo de la verdad, regresando al estado de confortable oscuridad. El sistema, aunque decapitado de sus líderes, muestra una capacidad de autorregeneración que presiona hasta el agotamiento al investigador. La supervivencia de la verdad ahora pende de un último acto de aseguramiento físico, un pulso final donde la velocidad y el sigilo, al proteger el hardware crucial, son la única métrica de éxito. La contienda dejó de ser una búsqueda de culpables para convertirse en una carrera contra la disolución de los hechos. Adentrándonos en el umbral final, comprendemos que el desenlace de esta jornada no reside en la confirmación de la culpabilidad, la cual ya ha sido establecida mediante el archivo incautado y los testimonios obtenidos, sino en la capacidad de forzar una rendición en términos que sean absolutamente irrevocables ante cualquier tribunal. El camino hacia la luz ha requerido navegar el miasma del engaño, sacrificando la ortodoxia procedimental por la necesidad de preservar un bien mayor, la integridad de un proceso que de otra forma sería neutralizado por el poder fáctico. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se plantea la pregunta ineludible: ¿puede la voluntad de un solo hombre desmantelar una red que se nutre del silencio, o será la sofisticación de la defensa la victoria definitiva de la opacidad? La respuesta yace en la precisión del asalto venidero, donde la captura no es el fin en sí mismo, sino la garantía de que la evidencia finalmente sobreviva a la sombra que intentó devorarla. La niebla se disipa para revelar el objetivo, y con ello, la última oportunidad de sellar el expediente con una verdad indiscutible.